Buenas tardes a todos, sean nuevamente cordialmente bienvenidos al curso Liderazgo Emprendedor. En la jornada de hoy vamos a dar nuestra primera sesión vía Zoom. Vamos a mirar un poco la plataforma y vamos a mirar algunos de los contenidos que tienen ya ustedes en plataforma. Les doy la más cordial bienvenida de parte del Centro de Entrenamiento del Emprendedor a este curso taller de liderazgo emprendedor. Realmente es súper importante que ustedes puedan adquirir estas habilidades para el desempeño dentro de sus emprendimientos. Para que me conozcan un poco, soy la profesora Joana Arambillete, soy licenciada en Relaciones Internacionales, tengo también una maestría en Gestión Pública, estoy actualmente cursando un diplomado en Empresa e Innovación y también estoy cursando un doctorado en Administración y Gestión de Recursos Públicos y Privados. Realmente estoy trabajando dentro del Servicio Nacional de Promoción Profesional, SNPP, desde el año 2017 y en el Centro de Entrenamiento del Emprendedor desde el 2019. Realmente desde el centro es para mí un gran honor estar como parte de ese equipo y sobre todo estar en contacto con emprendedores porque realmente considero que la capacitación en el rubro de los emprendimientos es de radical importancia y se preguntarán, profe, ¿por qué es de radical importancia? ¿Verdad? Bueno, básicamente es de radical importancia porque nosotros al estar en constante capacitación, esto nos permite estar actualizados también en todo lo que concierne a la innovación dentro de los emprendimientos. Entonces, nosotros también como centro somos parte de buscar siempre también nuevas acciones formativas, nuevos talleres que les puedan ayudar a ustedes a estar actualizados en todo lo referente a los emprendimientos. Liderazgo emprendedor, de hecho, es desde mi perspectiva, uno de los talleres más importantes con los que cuenta el centro, seguido también de lo que sería el plan de negocios que estudia toda la estructura en sí de los emprendimientos. Entonces, es para mí un gusto estar en contacto con ustedes. Les comento que también hice varios cursos adicionales relacionados específicamente al liderazgo. Es un área que en particular también me apasiona bastante, entonces por eso también traté de traducir un poquitito y de tocar ciertos aspectos de lo que sería el taller para que ustedes puedan adquirir efectivamente las habilidades que les van a ayudar también en el desempeño de lo que serían sus emprendimientos en sí, ¿verdad? Entonces, les pido que si tienen cualquier consulta, por favor, me directamente me escriban en el chat o pueden incluso habilitar sus micrófonos sin ningún inconveniente. Antes de dar inicio a lo que sería el contenido en sí, me gustaría mirar un poquitito lo que es la plataforma. Tienen ya el curso en su totalidad habilitado para que ustedes puedan mirar y puedan hacer las actividades de evaluación en su tiempo disponible. Tienen dentro de lo que sería la plataforma el objetivo del curso, lo referente a la presentación, un poquitito de lo que sería el curso en sí. Tienen también que les agregué hoy sería el enlace en sí de las reuniones que vamos a tener. Por aquí abajo les voy a cargar la grabación de la sesión una vez que culminemos, ¿sí? Entonces para que puedan mirar en caso de necesidad en sí. Tienen también el enlace del grupo de WhatsApp y tienen el desarrollo de cada una de las unidades en sí, ¿sí? Dentro de cada unidad tienen también pequeños videos específicos que le ayudan a lo que sería el contenido en sí de la unidad, ¿sí? Siempre las actividades de evaluación están como actividades prácticas, que serían los foros y los cuestionarios dentro de todo lo que sería la plataforma. Es decir, todo el contenido va a tener como evaluación un foro o un cuestionario, ¿está bien? O foros y cuestionarios. Entonces, ustedes completando esas actividades van a poder acceder a la certificación. Entonces es importante que en su horario disponible puedan acceder a la plataforma e ir mirando. Recuerden que yo habilité 3 intentos en cada actividad o en cada cuestionario que tienen dentro de la plataforma en sí, ¿sí? Entonces, la idea es que puedan hacerlo, repito, en su horario disponible, entonces para que puedan ir mirando todo, les habilité ya completo, ¿sí?
hasta el final. Tienen lo de la unidad 1 y las lecciones separadas, y como les digo, en actividades prácticas tienen los foros y los cuestionarios que van a ir completando conforme siempre vayan leyendo anteriormente todo lo que serían, en este caso, los contenidos de cada uno de ellas, ¿sí? O sea, de cada una de ellas. Tienen también lo que es nicho de mercado y compañía, que es súper importante. Eso vamos a ir viendo también en las sesiones. Bueno, para dar inicio, vamos a ver lo que serían las habilidades de emprender. Creo yo que es uno de los puntos de radical importancia. ¿Por qué? Porque son habilidades que nosotros como emprendedores necesitamos tener o necesitamos trabajar en ellas. Como siempre le digo también a mis alumnos, porque les comento que también enseño en las universidades, siempre les digo que es importante que nosotros seamos primero buenas personas o que trabajemos en nuestro desarrollo personal para posteriormente proyectar eso en el ámbito laboral o en el ámbito de nuestros emprendimientos. Entonces es importante que nosotros podamos tener ciertas habilidades que nos ayuden a nosotros o que nos motiven a llegar específicamente a lo que buscamos dentro de ese mundo emprendedor, dentro de esa área en la cual nos desempeñamos. Entonces es de radical importancia ver, conocer estas habilidades y por sobre todo trabajar, ¿verdad? En ellas día a día. Entonces, por de pronto vamos a ir viendo algunas de estas habilidades en sí. Bueno, habla de las habilidades para emprender, habla un poco de quién es un emprendedor. Bueno, al hablar de un emprendedor hablamos de una persona que identifica alguna oportunidad de negocios y organiza básicamente todos los recursos necesarios para que ese emprendimiento pueda estar en marcha o para que él pueda desempeñar o pueda desarrollar esa idea de negocios, ¿sí? Cada emprendedor siempre va a tener una visión empresarial, va a tener aportes, va a tener que mirar el total de lo que sería el mercado en sí, no solamente va a mirar su emprendimiento, sino que va a tener que mirar todo el mercado, va a tener que mirar a su competencia necesariamente, siempre, continuamente va a tener que mirar a quién, al cliente que le va a comprar, ¿sí? Entonces, hay algunas aptitudes y actitudes que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de crear también los modelos de negocios, ¿sí? O sea, para no hacerlo teórico en sí y leer el contenido, entonces lo que le voy a hacer sería un resumen del contexto en general, ¿sí? Entonces, al hablar del emprendedurismo en sí, hablamos de algo muy complejo, de un camino lleno, podríamos decir, de curvas, de subidas y bajadas, ¿sí? Que obviamente va a requerir de nuestra parte muchísimo compromiso, voluntad y por sobre todo también la perseverancia de seguir por más de todo lo que se nos pueda presentar durante ese camino, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos desarrollar estas habilidades personales que nos ayuden como emprendedor y por sobre todo que se traduzcan las mismas en nuestros emprendimientos. Recuerden que nosotros siendo parte de un mercado en sí, nosotros vendemos que vendemos la experiencia y le vendemos a quién, a una persona, ¿está bien? O sea, vendemos algo en específico, sea un producto o servicio, pero a quién, a las personas. Entonces, nosotros debemos dirigir a ellos, ¿sí? Muchas ocasiones me dijeron, pero profe, pero mi servicio va dirigido a las computadoras. Sí, pero ¿quién es el dueño de esa computadora? O lo mismo. Bueno, yo soy veterinaria, va dirigido a todos los animales. Sí, perfecto. Pero ¿quiénes son los dueños de esos animales? Bueno, entonces sí o sí detrás de todo emprendimiento hay personas. Entonces nosotros tenemos que conectar con esas personas específicamente a través de ciertas habilidades que necesariamente quizás no todos lo trajimos o trajimos eso desde que nacimos. La mayoría trabajó en esas habilidades para poder lograr, ¿sí? Cerrar ese ciclo y poder tener esas habilidades y compartir o desarrollar esas habilidades dentro del círculo en el cual se desempeñan, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles serían las habilidades? Una de ellas es la pasión. Esa pasión es la que nos mueve a nosotros a desarrollar el emprendimiento que queremos poner específicamente en marcha dentro de un determinado mercado, podríamos decir. Entonces, la mayoría de las personas que hoy en día, ¿sí?, son millonarios, no comenzaron sus emprendimientos deseando ser millonarios, sino que poniéndole pasión a esos emprendimientos, ¿sí? Y decidieron hacer de ese emprendimiento su medio de vida, ¿sí? Y no solamente nos va a mover un interés económico, ¿sí? Sino también nos debe mover una ilusión, ¿está bien? O sea, ¿por qué? Porque todo lo relacionado al interés económico es una parte que la mayor, podríamos decir, porción de los emprendedores se ven motivados o movidos a emprender por el beneficio económico que nos da, pero obviamente no solamente proyecta el beneficio económico porque yo puedo solamente orientar a vender, pero hasta un momento voy a vender y después ya no voy a vender. ¿Y por qué? Porque no le escuché al cliente que me va a comprar, ¿sí? Entonces, parte de buscar un beneficio económico también debe ir acompañado de todo lo que engloba un emprendimiento de contactar correctamente con el proveedor, de contactar con mi cliente, de poder ver qué es lo que quiere el cliente, de poder ver las opciones que me da mi proveedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente si yo no manejo ciertas habilidades personales, puede que yo choque también con un proveedor y me deje de proveer, o que choque con los clientes y me dejen de comprar, ¿sí? Entonces, estas habilidades deben estar presentes en nosotros, ¿sí? También habla aquí de la autonomía, ¿sí? Y dice que si eres de los que necesita que te brinden una indicación para dar paso a un nivel laboral, el emprendimiento nos costará bastante. Para ser emprendedor, ¿qué debemos de tener? Debemos de tener independencia, debemos de tener autonomía, debemos de poder gestionar también las tareas, poder resolver los problemas sin esperar que nadie ordene o estructure mi actuar, sino que específicamente debo ser yo quien oriente eso, ¿sí? Entonces necesitamos autonomía. Al hablar específicamente de la autoconfianza o el de no tener miedo a los desafíos, es también importante que si nosotros no confiamos en nosotros mismos, entonces obviamente no vamos a poder convencerle a nadie de que confíe en nuestro proyecto. Entonces nosotros debemos específicamente no tenerle miedo a los nuevos desafíos que se pueden dar, como decíamos, a todas esas altas y bajas que se pueden dar dentro del camino del mundo emprendedor en sí. Entonces, nosotros, ¿cómo logramos eso? Creyendo principalmente en nosotros mismos, también creyendo en nuestros emprendimientos y también en lo que los demás harán en relación a ese emprendimiento en sí que nosotros estamos poniendo específicamente a disposición dentro del mercado en sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver un poco lo referente también a la capacidad de liderazgo y relacionamiento, y allí nace también parte de la esencia de este curso taller, de las capacidades de liderazgo y relacionamiento que tenemos que tener para contactar específicamente con ese mercado, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un poquitito que dice que para iniciar específicamente nuestro emprendimiento, quizás nosotros tengamos que hacerlo solos, ¿sí? Es decir, solos contra ese mundo, solos contra esas personas que quizás no confiaban en nosotros, ¿sí? Y poco a poco ir haciendo la proyección o ir creciendo y expandiendo eso, ¿sí? Y cuando nosotros hagamos esa proyección o ese crecimiento, vamos a tener que lidiar con más personas, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos ciertas habilidades de liderazgo para justamente conectar correctamente con esas personas, ¿sí? Ya sean, justamente como les decía, nuestros, en este caso, colaboradores, también hablamos de los proveedores o de los clientes, ese liderazgo debe estar presente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las cualidades que se asocian específicamente al liderazgo? Bueno, primeramente tener perspectiva en sí, ¿sí? Y ampliar nuestra visión, poder adaptarnos al contexto tan cambiante al vivir nosotros en un mundo globalizado. Obviamente
los cambios están a la orden del día, entonces nosotros obviamente necesitamos tener perspectiva, necesitamos ampliar esa visión, no solamente mirar acá, sino mirar mucho más allá, proyectar quizás incluso a exportar algo que yo estoy haciendo de aquí, ¿sí? Entonces, es sumamente importante que nosotros podamos estar abiertos a todos los cambios que puedan darse dentro de ese mercado. Y ahí en esos cambios está la importancia del escuchar a la gente que nos va a comprar, ¿sí? Y también a la gente que nos provee, porque muchas veces el proveedor viene y nos dice, bueno, mira, Joana, tengo este nuevo producto que estamos lanzando, o este nuevo producto que yo estoy importando, estoy trayendo recién tantas unidades, y me parece que te puede ayudar en tu emprendimiento. Y nosotros, no, yo ya tengo luego la materia prima con la que trabajo, no me interesa, no me interesa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos diciendo solamente a un lugar muy cerrado, estamos en una zona de confort, yo tengo todo esto, con esto puedo hacer esto, entonces está todo bien, ¿verdad? Y nos estamos mirando un poquitito más allá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, déjame un poco muestra, vamos a probar. Bueno, desde luego que ese proveedor quizás va a tener, obviamente tiene la visión de proyectar, de vender más, nos va a dar una muestra y nosotros probamos eso y vemos el impacto que tiene al consumidor final. Y quien dice que no podemos cambiar una parte de la materia prima o mejorar incluso lo que sería la experiencia del consumidor final sobre nuestro, ya sea producto o servicio, ¿verdad? Entonces, tener esa perspectiva amplia, aumentar nuestra visión, nuestra proyección y demás, entonces es algo importante también. Al hablar en sí de la gestión de recursos humanos, también es de radical importancia el saber coordinar, el saber colaborar, el aprender a trabajar en equipo y el aprender por sobre todo a enseñar a los demás y que con ese aprendizaje ellos puedan implementar. Recuerden que nunca vamos a poder hacer todo y en que en algún momento vamos a necesitar de alguien que nos ayude y nosotros tenemos que aprender justamente a delegar, ¿sí? Y eso está dentro de lo que sería la gestión de esos recursos humanos que actualmente conocemos más como el talento humano de nuestra organización. También evaluar es algo sumamente importante. Cuando pasan, acontecen ciertos factores, yo necesito volver a evaluar y evaluar y evaluar para poder ver qué cambios puedo tener, si voy correctamente, si no voy correctamente, en qué me estoy equivocando. Entonces, siempre es muy importante la evaluación y eso se logra también a través de lo que llamamos técnicamente retroalimentación, que quiere decir escucharle al proveedor, escucharle al cliente final. ¿Sí? Si nosotros quizás distribuimos también, escucharle al distribuidor qué problemas tiene, que no le llega a tiempo, que le sobra, bueno, entonces necesitamos saber qué pasa y esa es la evaluación constante que tenemos que hacer, ¿sí? También el pensamiento positivo, esto es también sumamente importante, que nosotros trabajemos en nuestra motivación. Y la motivación no necesariamente debe ser externa, ¿sí? Sino la motivación más importante es la interna, es la que yo mismo me puedo dar a mí, ¿sí? Y no quizás lo que, ese regalo que me dan, o quizás esa persona que me dice que le gustó, no. La motivación debe ser mía para buscar nuevos productos, para buscar nuevas ideas, para trabajar mejor dentro de ese entorno, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros nos mantengamos también motivados dentro de esa estructura para poder lograr los resultados que buscamos, ¿sí? Habla también de la perseverancia, que es necesaria siempre para que nosotros podamos hacer que ese emprendimiento florezca o se amplíe o se estructure y en muchos casos es difícil que eso madure de una vez, ¿sí? No es que yo planto hoy y mañana madura. No, recuerden que ¿qué pasa cuando yo planto una semilla? ¿Sí? Tengo que dejar que esa semilla crezca, ¿sí? Que le salgan raíces, que crezca, que florezca y después salen los frutos y espero nuevamente que el fruto pase por un proceso de maduración y posteriormente yo puedo disfrutar de eso, ¿sí? Entonces necesariamente tengo que perseverar para lograr ese objetivo. Entonces el pasito a pasito también es importante dentro de todos los emprendimientos.
Me van a decir, profe, ¿y por qué? Bueno, y es importante porque si yo me caigo del tercer piso, no va a ser lo mismo que si yo me caigo del primer piso, ¿sí? Si yo me caigo del primer piso, quizás máximo me duela nomás, ¿verdad? Pero si me caigo del tercero, capaz que yo me muera, ¿sí? O capaz que me fracture, y no, o capaz que quizás ya me quede sin caminar luego, ¿verdad? Entonces, bueno, hay ciertas cuestiones que yo tengo que ir necesariamente madurando o ir subiendo pasito a pasito. Entonces es importante justamente ese proceso de despegue, que yo suelo llamarle de ese modo, que es el proceso del pasito a pasito para lograr despegar con firmeza, ¿sí? Porque si muchas veces despegamos demasiado rápido, la caída es muy fuerte, ¿sí? Entonces necesitamos ir pasito a pasito. Y dentro de eso está el prever justamente, el de ver, el de mirar a mediano, el mirar a largo plazo, ¿sí? Y ver cómo voy a actuar ante determinadas situaciones que se puedan presentar, ¿sí? Entonces, comunicar también los objetivos de forma adecuada, es decir, que todo mi equipo de trabajo sepa hacia dónde vamos, qué proyectamos, qué visión tenemos. Es importante también la comunicación, ¿sí? Es decir, que esa comunicación sea también de forma específica asertiva, es decir, que yo pueda decirle bien a las personas, que pueda tener un contacto real, que yo no, obviamente nadie es superior a nadie, entonces que nosotros podamos específicamente trabajar en eso, ¿verdad? Y poder lograr justamente el paso a paso de nuestros emprendimientos. Entonces, comunicar siempre los objetivos de forma adecuada. También la importancia de que las decisiones sean eficaces, es decir, escuchar todas esas opiniones, aportaciones que se puedan dar o que nos puedan dar, mejor dicho, todos los integrantes o los actores involucrados en ese proceso. Entonces el líder va a ser siempre quien tenga la última decisión o quien tome, mejor dicho, la decisión, pero es importante que ese líder también pueda escuchar a su equipo de trabajo. Hay muchos emprendimientos que fracasaron justamente por eso, por no escuchar al equipo con el que está trabajando, ¿sí? Y también fomentar la mejora continua. Esto es sumamente importante que nosotros podamos justamente ver que hay un poco más allá de Paraguay. Y es el caso de muchísimos emprendimientos que actualmente están en nuestro mercado, miraron un poquitito más y trajeron algo que quizás era una tendencia en Europa, pero no lo trajeron así tal cual está en Europa. No, ¿qué hicieron? Trajeron ese emprendimiento, pero lo adaptaron al contexto, a la cultura de Paraguay, ¿sí? Por eso es importante que si ustedes van a traer, sea un producto, sea un servicio, ¿sí? Van a traer específicamente a Paraguay, recuerden siempre adaptarlo a la cultura. Recuerden que nuestra cultura es diferente a lo que está en el contexto. Incluso es diferente ya específicamente a nuestros propios vecinos. Entonces, si igual vamos a traer algo de Brasil o si igual vamos a traer algo de Argentina, tenemos que adaptarlo también a nuestro contexto porque nuestro mercado es diferente a los demás, ¿sí? Como lo son, de hecho, cada mercado tiene su diferencia, ¿verdad? Pero a lo que voy nada más es adaptar siempre a el mercado en el cual estamos, ¿sí? Al hablar de resiliencia también es una habilidad súper importante para no desanimarnos a la hora de emprender justamente porque en el camino del emprendimiento, como habíamos mencionado, ya es muy duro y está quizás también involucrado o están involucrados ciertos fracasos que se pueden dar antes de alcanzar el éxito que todos buscamos, ¿sí? Entonces, específicamente necesitamos una buena dosis de carácter para no frustrarnos y para aprender a levantarnos, reinventarnos y por sobre todo también seguir, ¿sí? Entonces la resiliencia es esa capacidad de superar determinadas situaciones que se nos pueden presentar y poder, como bien muestra allí la imagen, renacer en medio de todo eso, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos manejar nuestra resiliencia también por sobre todo, ¿sí? Y hablamos también de la perseverancia, ¿sí? De la firmeza y de la constancia en específico, ¿sí? Seguir cuando crees que ya no puedes más
y eso hace la diferencia entre quien persevera y quien no, ¿sí? Entonces la perseverancia también, de hecho, está muy ligada a la resiliencia, ¿sí? Entonces es importante también trabajar en sí, en la perseverancia. Y aquí hago una pregunta de cómo ser justamente perseverantes, ¿sí? Entonces, digamos, ser firmes, fuertes y seguros, estar convencidos también de lo que nosotros estamos poniendo a disposición dentro de un mercado. Es importante también rodearnos, por eso me parece importante que menciona el manual, de rodearse de un círculo sano y positivo, porque a veces nosotros estamos también inmersos en un círculo donde todo es, ay, yo no trabajo, ay, mi trabajo lo es así, ay, yo no gano luego. Bueno, entonces todo es también, por más de que quizás nosotros creamos que no nos afecta, tarde o temprano sí nos afecta eso, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos mirar un poquitito también eso y poder tratar de limpiar ese círculo, ¿verdad? Y que ese círculo sea lo suficientemente positivo. Sí, la constancia y la perseverancia van juntos justamente con la resiliencia y se convierten ese triduo en herramientas que nos ayudan a nosotros a llegar lejos, ¿sí? Y por sobre todo también es algo que no solamente me ayuda dentro de mi emprendimiento, sino también me ayuda en mi vida en sí o en la sociedad en la cual todos estamos inmersos, ¿verdad? Entonces hacemos también un poco de una sociedad mejor o un mundo mejor donde queremos que crezcan quizás los niños también, ¿verdad? Entonces, es importante siempre establecernos límites, límites claros, saber sobre todo nuestros derechos, pero también saber las responsabilidades, ¿sí? Porque muchos dicen, yo tengo derecho a esto, sí, pero también soy responsable de esto, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos exigir nuestros derechos, pero tampoco cumplimos con las responsabilidades. Entonces, es importante un poco ver también eso, ¿sí? Y aquí hablamos de la asertividad y de la empatía, que son también dos herramientas súper importantes. Al hablar de asertividad, hablamos justamente de esa habilidad social que trabaja desde el interior de nosotros, ¿sí? El de ser claros, el de ser francos, el de ser directos, ¿sí? Entonces, es parte también de esa asertividad en sí, ¿verdad? O sea, las personas asertivas son aquellas que están seguras de sí mismos y por sobre todo también que tienen mucha autoestima y también autoconfianza, ¿sí? Y unimos esto a la empatía, que creo yo es una de las habilidades que debemos mirar con mayor fuerza en una sociedad eh, tan, tan, podríamos decir, con tanta falta de empatía. Entonces necesitamos tener esa habilidad de ser empáticos, de poder ponernos en el lugar de la otra persona, ver cómo siente, cómo piensa, ¿verdad? Porque muchas veces no lo hacemos. Entonces es importante también ver un poco cómo está la otra persona, ¿sí? Entonces la persona empática también sabe escuchar, pero esa escucha la hace una escucha activa, o sea, una escucha con atención, es flexible en el entorno en el que se encuentra, ¿sí? Y trata también de influir o de modelar o de moldear esas emociones de la otra persona, ¿verdad? Entonces es importante también que trabajemos justamente en esa empatía, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionar la asertividad y la empatía? Eh, bueno, primeramente se puede afirmar que la asertividad es un subconjunto de lo que sería la empatía, ya que justamente de alguna manera la asertividad es un grado muy humano y también muy emocional, ¿sí? Está conectado hasta cierto punto. Entonces la asertividad viene a ser una cualidad de la conducta en primer lugar y luego de la persona cuando se generaliza o se consolida ese comportamiento asertivo, ¿verdad? Que es tan importante. Entonces, la asertividad es un estado puro, pero es parte de esa empatía, ¿sí? O sea, ser empático también incluye ser asertivo, ¿sí? Escuchar a la otra persona y por sobre todo dentro de que esa comunicación pueda darse. Por eso que el manual les dice que asertividad más empatía se traduce en una comunicación, ¿sí? Y en esa comunicación asertiva que seguro escuchamos mucho. Bueno, escuchar con los 5 sentidos puestos en las personas y por sobre todo también mirar a esa persona como si fuéramos nosotros o como si estuviéramos específicamente en ese lugar. Y muchos me dicen, bueno, profe, pero
quizás yo no estoy pasando por eso, bueno, no estoy pasando por eso ahora, pero puede ser que yo pase por eso después, o que un familiar pueda pasar por eso después, ¿verdad? Y entonces yo ya voy a tener una noción de cómo actuar si es que se llega a dar eso, ¿sí? Y al hablar específicamente del trabajo en equipo, hablamos justamente de mirar todas las aptitudes de los miembros de nuestro equipo, de también potenciar sus esfuerzos, de disminuir también el tiempo invertido en las labores y aumentar la eficacia de los resultados. Esto es importante que nosotros podamos mejorar el proceso de nuestra empresa, que podamos quizás trabajar menos horas y producir más, ¿sí? Usando tecnología, quizás aumentando o mejorando los proveedores, o aumentando un poquitito la cantidad de personal quizás, o disminuimos la cantidad de personal y aumentamos un chiquitito el horario en el cual trabajamos, o hacemos una buena rotación de personal para aumentar su productividad. Entonces es importante que nosotros aprendamos a trabajar en equipo. Un grupo de personas justamente se transforma en equipo a, podríamos decir, a visionar a través de una cohesión, es decir, de que esas personas puedan trabajar en unidad y por sobre todo todas esas personas puedan mirar al mismo lugar. Es lo que yo siempre les digo. Si yo visiono a un lugar, bueno, vamos a ir a la derecha, bueno, todos vamos a la derecha, ¿sí? No es que la mitad del equipo va a la derecha y la otra mitad va a la izquierda, desde luego no vamos a ir a ningún lugar y nos vamos a quedar exactamente en el mismo lugar. Entonces necesitamos ir todos por el mismo camino, ¿sí? Entonces, los roles dentro de ese trabajo en equipo pueden diferenciarse de, como aquí dentro del manual tienen, con un esquema de 5C, que serían la complementariedad, la comunicación, la coordinación, la confianza y el compromiso. Es decir, que si el equipo trabaja con esas 5C, probablemente los resultados sean efectivos, ¿sí? Es decir, que se complementen correctamente, que aprendan a comunicarse, que trabajen coordinadamente, ¿sí? Que tengan confianza. Si es que yo no pude venir hoy, bueno, yo sé que mi equipo igual va a trabajar sin mí, ¿sí? Entonces es parte de la confianza. Y sobre todo también el compromiso, ¿sí? Debemos estar comprometidos con lo que buscamos hacer. Entonces un equipo de trabajo bien entrenado y coordinado siempre va a darnos resultados positivos, ¿sí? Y no solamente a la organización, sino también al recurso humano o al talento humano, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver un poco algunos beneficios del trabajo en equipo. Aumenta la creatividad, nos ayuda a tener mejores ideas, también es la suma de ciertos talentos, también aumenta la motivación, el compromiso y disminuye también el estrés laboral. Nos permite asimismo identificar las fortalezas, las debilidades, y nos ayuda por sobre todo también a tomar decisiones acertadas. Y como último punto, mejora la tolerancia y el respeto dentro de ese equipo. Entonces, el trabajo en equipo no significa que todos colaboren con todas las tareas, más bien que cada persona debe tener un rol específico y asumir ciertas responsabilidades, y esto es importante para mantener también un buen ambiente laboral y evitar conflictos, ya que en ese caso de cometer algún error se debe identificar de forma individual a quién falló, ¿sí? No quiere decir específicamente que no todos sepamos hacer todo, ¿sí? Necesariamente todos debemos saber hacer todo, pero que cada uno tenga una responsabilidad específica como parte específicamente de ese equipo de trabajo.